¿Escuchaste eso? El terror, el horror y el miedo no son para nada fantasía. Y todos podemos sentirlo. Así que esta vez, deja que te cuente una historia de verdad, para que sientas junto conmigo el terror que alguien vivió. Estás en Relatando el Terror, donde tus peores pesadillas cobran vida. Cada susurro y cada sombra revelan tus miedos más profundos. Suscríbete para que el terror crezca cada vez más. Y si te gusta el terror, déjame tu like, para saberlo. Y ahora, apaga las luces y ponte cómodo o cómoda. Sin más, prepárate para conocer el miedo real, que yo me encargo de seguir, relatando el terror. El Nahual de Tecach. Me llamo Rosa Ramírez. Soy paramédico en Yucatán. Llevo casi 15 años trabajando en el sistema de emergencias del Estado, y aunque he visto cosas horribles, accidentes espantosos, la violencia desatada de la ciudad, nada me ha perturbado tanto como lo que viví hace unos meses en un pequeño pueblo cerca de Tecach. Recibimos una llamada a eso de las 3 de la mañana. Un hombre, con la voz temblorosa, reportaba que algo estaba atacando a su ganado. Al principio pensamos que era un jaguar o algún perro salvaje, pero el hombre insistía en que era algo más. Algo que no podía describir. La base estaba medio vacía, solo estábamos mi compañero, Luis, y yo. Asignaron la llamada y nos pusimos en marcha. El pueblo estaba a casi 1 hora de camino, por carreteras secundarias llenas de baches y vegetación densa. La noche era oscura, sin luna, y la neblina colgaba baja, dándole al paisaje un aire fantasmal. Cuando llegamos al pueblo, el silencio era casi absoluto. Solo se escuchaban los grillos y el ulular lejano de algún tecolote. Nos dirigimos a la dirección que nos habían dado, una casa modesta de mampostería, con un patio trasero grande donde se veía un corral improvisado. El hombre que nos llamó, don Mateo, nos esperaba en la puerta. Era un anciano delgado, con la piel curtida por el sol y la mirada llena de miedo. Nos saludó con un movimiento de cabeza y nos hizo pasar al patio. Gracias por venir, jóvenes. No sé qué está pasando, pero esto no es normal, nos dijo con la voz ronca. Luis y yo intercambiamos miradas. Estábamos acostumbrados a las llamadas de personas asustadas, a menudo magnificando situaciones simples por el pánico. Pero la mirada de don Mateo era diferente. Había un miedo genuino en sus ojos. Nos acercamos al corral. La escena era dantesca. 2 vacas estaban muertas, tendidas en el suelo en posiciones extrañas. Sus cuerpos estaban destrozados, con mordeduras profundas y rastros de sangre por todas partes. Pero lo más inquietante era que no había huellas. Ninguna. Solo tierra removida y la sangre. Mire, jóvenes, dijo don Mateo, señalando una de las vacas. Así las encontré. Como si algo las hubiera levantado y las hubiera dejado caer desde el cielo. Luis, que era el más escéptico de los dos, examinó las heridas con cuidado. Parece el ataque de un animal grande, dijo. Pero no veo huellas de jaguar, ni de perro. Tal vez fue un puma. No, joven, respondió don Mateo con firmeza. Yo conozco a los animales de este monte. Esto no es obra de ningún animal que yo conozca. Mientras Luis seguía examinando los cuerpos, yo me dediqué a inspeccionar los alrededores. La cerca del corral estaba intacta, sin signos de haber sido forzada. No había ramas rotas en los árboles cercanos, ni rastros de lucha en la tierra. Era como si las vacas hubieran sido atacadas desde el aire. De repente, escuchamos un ruido. Un gruñido bajo, gutural, que venía del monte cercano. Nos quedamos en silencio, escuchando con atención. El ruido se repitió, esta vez más cerca.
Era un sonido que nunca había escuchado antes, una mezcla de gruñido y aullido que helaba la sangre. Don Mateo palideció. «Es él», susurró. «Es el nahual». Luis lo miró con incredulidad. ¿El nahual? Don Mateo, no me diga que usted cree en esas cosas. Yo he visto cosas, joven, respondió don Mateo con seriedad. Cosas que no se pueden explicar con la razón. Cosas que es mejor no ver. El ruido se acercaba cada vez más. Podíamos sentir la tensión en el aire, la sensación de que algo nos observaba desde la oscuridad. Luis, a pesar de su escepticismo, sacó su linterna y apuntó hacia el monte. El haz de luz iluminó un par de ojos brillantes que nos observaban desde la distancia. Eran ojos rojos, intensos, que parecían arder en la oscuridad. El animal, o lo que fuera que tuviera esos ojos, permaneció inmóvil por un instante, y luego desapareció entre la maleza. El silencio volvió a reinar en el patio, pero ya no era el mismo silencio de antes. Ahora estaba cargado de tensión, de miedo. Don Mateo temblaba visiblemente. «Tenemos que irnos de aquí», dije. «Esto no es seguro». Luis asintió. «Sí, don Mateo. Lo mejor es que se quede en casa de algún familiar esta noche. Nosotros vamos a reportar lo que vimos». Ayudamos a don Mateo a cerrar la puerta de su casa y nos subimos a la ambulancia. Mientras nos alejábamos del pueblo, miré por el espejo retrovisor. En la oscuridad, me pareció ver una figura que nos observaba desde la distancia. Una figura alta, oscura, con la silueta de un hombre o de un animal. De vuelta en la base, reportamos lo sucedido a nuestros superiores. Nos tomaron por locos, por supuesto. Dijeron que debíamos haber confundido a un animal salvaje con otra cosa, que don Mateo era un anciano supersticioso y que no debíamos hacer caso a sus fantasías. Pero yo sabía lo que había visto. Y Luis también. Aunque no lo admitiera, él también había sentido el miedo en el aire, la presencia de algo inexplicable. Durante las semanas siguientes, no dejamos de pensar en lo que había sucedido en ese pueblo. Intentamos buscar explicaciones lógicas, pero ninguna encajaba. No había huellas, las heridas eran extrañas, el ruido que escuchamos no se parecía a nada que conociéramos. Un día, le pregunté a mi abuela, que es una mujer sabia y conoce muchas historias antiguas, sobre los nahuales. Ella me contó que son personas que tienen la capacidad de transformarse en animales, generalmente en animales salvajes como jaguares, pumas o coyotes. Me dijo que los nahuales pueden usar sus poderes para hacer el bien o el mal, y que a menudo se dedican a proteger sus tierras y a castigar a quienes las invaden. No sé si lo que vimos en ese pueblo era realmente un nahual. Tal vez fue solo un animal salvaje, o una combinación de circunstancias desafortunadas. Pero lo que sí sé es que nunca olvidaré esa noche. Nunca olvidaré el miedo en los ojos de don Mateo, el gruñido gutural que helaba la sangre, los ojos rojos que nos observaban desde la oscuridad. Y, sobre todo, nunca olvidaré la sensación de que había algo más allá de nuestra comprensión, algo que acechaba en la oscuridad, esperando el momento oportuno para manifestarse. Hace poco volví a pasar por ese pueblo. Quería saber cómo estaba don Mateo, si había vuelto a tener problemas con el nahual. Pero nadie lo había visto desde aquella noche. Algunos decían que se había ido a vivir con sus familiares en otro estado. Otros, que se había adentrado en el monte y nunca había regresado. La verdad es que no sé qué pasó con don Mateo. Pero a veces, cuando conduzco por esas carreteras oscuras y solitarias, siento que alguien me observa desde la distancia. Y entonces, recuerdo los ojos rojos que vi en el monte, y el miedo vuelve a apoderarse de mí. El agua salada me escocía en las heridas abiertas de las manos. Sentía la arena áspera entre los dedos, un contraste brutal con la suavidad casi etérea del agua que, a pesar de la temperatura glacial, era un alivio comparado con el calor sofocante que habíamos soportado en el interior del barco. Olía a salitre, a combustible quemado, y a algo más, algo dulzón y nauseabundo que no conseguía identificar,
pero que se pegaba al fondo de la garganta y me revolvía el estómago. La respiración me dolía, cada inspiración era un esfuerzo consciente. Tosía con violencia, expulsando agua y un líquido amarillento que supuse era bilis. El sabor era amargo, corrosivo. Tenía la boca pastosa, la lengua hinchada. Intenté escupir, pero solo conseguía aumentar las náuseas. A mi alrededor, la playa era un amasijo de cuerpos, restos de la embarcación y objetos flotantes. Algunos se movían, gimiendo o tosiendo como yo. Otros yacían inertes, con la mirada fija en el cielo plomizo. El sonido era un lamento colectivo, un murmullo constante de dolor y desesperación que se mezclaba con el estruendo de las olas rompiendo en la orilla. Con dificultad, me puse de pie. Las piernas me temblaban, la cabeza me daba vueltas. Me sentía como un muñeco de trapo, sin fuerza, sin voluntad. Cada paso era una tortura, las rocas afiladas me cortaban los pies descalzos. Busqué a Elena. La llamé a gritos, pero mi voz se perdía en el caos. Recorrí la playa, tropezando con cuerpos y restos de madera. El olor dulzón se intensificaba a medida que avanzaba, y entendí lo que era, carne podrida. El sol, aunque débil, ya empezaba a hacer su trabajo. La encontré cerca de un amasijo de hierros retorcidos, lo que quedaba de la proa del barco. Estaba boca abajo, con el pelo enredado en algas. La piel, pálida y amoratada, contrastaba con el rojo intenso de la sangre que manaba de una herida en la cabeza. Me arrodillé a su lado y la giré con cuidado. Sus ojos estaban cerrados, pero aún respiraba, aunque con dificultad. Tenía el rostro cubierto de arena y sangre. Le limpié la cara con la manga de la camisa, intentando no dañarla más. No sé cuánto tiempo estuve allí, sujetándola entre mis brazos, rezando en silencio. No soy religioso, pero en ese momento no sabía qué más hacer. Le hablaba, le decía que todo iba a estar bien, aunque sabía que era mentira. Poco a poco, su respiración se hizo más superficial, más débil. Sus ojos se abrieron brevemente, pero no parecían enfocar nada. Sus labios se movieron, intentando decir algo, pero solo emitieron un gemido ahogado. Y entonces, dejó de respirar. La abracé con fuerza, sintiendo el frío de su cuerpo contra el mío. Lloré, un llanto silencioso y amargo. Lloré por ella, por mí, por todos los que habíamos perdido. Lloré por la vida que nunca tendríamos. Cuando las lágrimas se agotaron, la deposité con cuidado en la arena. Le cerré los ojos y le besé la frente. Me levanté, sintiendo un vacío inmenso en mi interior. Ya no tenía nada que perder. Me alejé de la playa, adentrándome en la isla. No sabía a dónde iba, ni qué iba a hacer. Solo sabía que tenía que seguir adelante, aunque fuera sin ella. La isla era un laberinto de vegetación exuberante y rocas escarpadas. El sol, cada vez más alto, empezaba a calentar la piel. Tenía sed, mucha sed. Después de caminar durante horas, encontré un pequeño arroyo de agua dulce. Bebí con avidez, sintiendo como el líquido fresco me recorría la garganta y me devolvía algo de energía. A lo lejos, vi una construcción. Parecía una cabaña abandonada. Me acerqué con cautela, temiendo encontrarme con alguien. La cabaña estaba en ruinas. El techo se había derrumbado en parte, y las paredes estaban cubiertas de musgo y enredaderas. Pero al menos ofrecía un refugio del sol. Entré y me desplomé en el suelo. Estaba agotado, tanto física como mentalmente. Cerré los ojos y me dormí al instante. Cuando desperté, el sol ya se estaba poniendo. El aire era fresco y húmedo. Tenía hambre, mucha hambre. Salí de la cabaña y empecé a buscar algo que comer. Encontré algunos frutos silvestres y algunas raíces comestibles. No era mucho, pero era suficiente para calmar el hambre. Pasé la noche en la cabaña, durmiendo a duras penas. El miedo me mantenía alerta. Oía ruidos extraños, el crujir de las ramas,
el ulular de los búhos. Por la mañana, decidí explorar la isla. Necesitaba saber dónde estaba, si había alguna posibilidad de ser rescatado. Caminé durante días, recorriendo la isla de punta a punta. No encontré nada, ni rastro de civilización, ni señal de vida humana. Solo vegetación, rocas y animales salvajes. Empecé a aceptar que estaba solo, que nadie iba a venir a rescatarme. Tendría que sobrevivir por mis propios medios. Aprendí a cazar, a pescar, a construir herramientas con piedras y madera. Aprendí a leer las señales de la naturaleza, a predecir el clima, a encontrar agua y comida. Me convertí en un animal salvaje, un superviviente. Olvidé mi nombre, mi pasado, mi vida anterior. Solo existía el presente, la lucha por la supervivencia. A veces, por la noche, me sentaba frente al fuego y pensaba en Elena. Recordaba su sonrisa, su voz, su tacto. Recordaba los sueños que habíamos compartido, los planes que habíamos hecho. Y entonces, volvía a llorar. Un llanto silencioso y amargo, un llanto por la vida que habíamos perdido. Pero al día siguiente, me levantaba y seguía adelante. Tenía que sobrevivir, por ella, por mí, por todos los que habíamos muerto. No sé cuánto tiempo estuve en la isla. Semanas, meses, años. El tiempo había perdido su significado. Solo sabía que tenía que seguir viviendo, hasta el final. Un día, mientras pescaba en la orilla, vi un barco a lo lejos. Un barco de verdad, con gente a bordo. Corrí hacia la playa, agitando los brazos y gritando con todas mis fuerzas. Al principio, no me vieron. Pero al final, uno de los tripulantes me divisó. El barco se acercó a la costa y una lancha se dirigió hacia mí. Cuando llegaron a la orilla, me abrazaron y me subieron a la lancha. No podía creerlo. Estaba siendo rescatado. Iba a volver a la civilización. Pero al mismo tiempo, sentía una profunda tristeza. Había pasado tanto tiempo en la isla que me había acostumbrado a la soledad, a la supervivencia. Me había convertido en otra persona. ¿Cómo iba a encajar de nuevo en el mundo? ¿Cómo iba a vivir sin Elena? Pero sabía que tenía que intentarlo. Tenía que honrar su memoria, vivir la vida que ella ya no podía vivir. Y así, volví al mundo. Pero una parte de mí siempre se quedaría en aquella isla, con Elena, con los que habíamos perdido. El olor a salitre siempre me recordaría aquel infierno, el sabor del agua salada siempre me traería a la memoria el horror, pero también la fuerza para sobrevivir. La textura de la arena bajo mis pies, la suavidad de las algas, todo me recordaría que estuve allí, que sobreviví. Y el silencio profundo de la isla, siempre resonaría en mi interior, recordándome la fragilidad de la vida y la importancia de cada instante.